y que por lo tanto tengamos que frenar el proceso. Ahora, esto se da en un ambiente de una gran incertidumbre, de una incertidumbre gigantesca en los mercados internacionales, que se refleja o que surge de no sabemos qué es lo que va a pasar con la política de Estados Unidos. Está amenazando diariamente con aranceles, con que el comercio mundial se fragmente, con que le va a poner aranceles incluso a sus amigos más fieles de toda la vida, como Canadá. Y lo que puede incluso generar circunstancias de comercio muy complicadas para Colombia frente a Estados Unidos. Pero además ha generado una percepción en los mercados de que la tasa de interés de mediano y largo plazo va a ser mucho más alta de la que se creía que iba a ser hace 3 o 4 meses. Hoy en día ya es algo que es muy interesante desde el punto de vista del análisis monetario, de lo que ya estaba diciendo al principio. Si uno mira, compara con hace un año, la tasa de interés de política del Banco de la Reserva de los Estados Unidos es bastante más bajita. Han hecho varias reducciones en la tasa de interés en el último año. La tasa de interés de largo plazo es más alta hoy que la que había hace un año. ¿Por qué? Porque están asustados los mercados, dicen que aquí lo que va a pasar, quizás va a subir la inflación, luego el Banco de la Reserva Federal va a tener que subir las tasas en el futuro. Pero la tasa de interés es más alta hoy de la que teníamos antes. Las condiciones monetarias internacionales son más restrictivas y eso está muy asociado a la incertidumbre que existe. Y junto a eso, los márgenes de riesgo de los países emergentes se han aumentado, no tanto en el último mes, se aumentaron especialmente en el último trimestre del año pasado. En el periodo más reciente se han más bien ajustado en un sentido positivo a la baja, pero los márgenes de riesgo están de todas maneras por encima de lo que estaban hace un año, y eso está vinculado con la incertidumbre que hay sobre la situación fiscal. Aquí me parece que no entro en mayor detalle sobre el tema y seguramente el doctor Jorge nos hablará sobre eso, pero la expectativa fiscal pues ha cambiado de manera importante. La manera en que lo puedo expresar es, hace unos meses la expectativa era que termináramos el año con un déficit ligeramente inferior al 5%, después la expectativa era que íbamos a terminar con 5.6%, y el dato que resultó es que terminamos con un déficit de 6.8% del PIB. 6.8% del PIB es un déficit muy grande y implica que la deuda colombiana se volvió a aumentar, se había bajado, y nosotros hemos insistido muy fuertemente en los beneficios que tenía, que la deuda como porcentaje del PIB se estaba ajustando, había bajado, había sido muy grande cuando terminó la pandemia, por razones comprensibles por la pandemia, se mantuvo muy grande en 2021 y eso era un problema complicado, pero había empezado a bajar y en 2023 realmente se bajó de manera importante. La expectativa era que termináramos el año pasado alrededor de 55% del Producto Interno Bruto de esa deuda, y resulta que volvimos a estar por encima del 60% en un nivel parecido al que estábamos al terminar la pandemia. Y que la perspectiva para este año es una perspectiva en que tendríamos nuevamente un déficit importante por encima del 5% del PIB, y que implicaría que al final de este año tendríamos con las proyecciones del gobierno una deuda sobre el PIB por encima del 60%. Nuevamente en un nivel prácticamente igual al máximo histórico que tuvimos inmediatamente después de la pandemia, que tuvimos en 2024 también, y que es muy distinto a la perspectiva de consolidación fiscal que se estaba esperando, y que obviamente genera nerviosismo en los mercados y hace que paradójicamente se vuelva más costoso conseguir financiamiento en los mercados nacionales e internacionales, porque no se ve el proceso de ajuste requerido en las finanzas públicas. Todo esto hace que la cautela en la política de tasas de interés del banco sea hoy mayor que la que podíamos haber imaginado en el mes de octubre pasado, y que por lo tanto el proceso de reducción de tasas
que venía a un ritmo relativamente rápido de 50 puntos básicos en cada sesión, se haya reducido en su ritmo en diciembre y se haya puesto en pausa en enero y tendremos que ver en la próxima decisión de política que será en marzo cómo evolucionan. Pero seguramente los elementos de cautela van a tener un precio importante en la decisión. Ese sería como mi resumen. Mil gracias, gerente. Sin duda, usted resalta al final de su intervención varios puntos importantes en la introducción. Pues tener esta tarea de una política monetaria restrictiva que busque llegar a una meta de inflación, pero a su vez que impulse el crecimiento económico